¿Qué pasa, vecinos? Somos Daniel y Naira de Borrón y Ruta Nueva. Si estás pensando en viajar a Marruecos con tu autocaravana, te interesa este vídeo. Hoy vamos a contarte cómo es realmente Marruecos, cómo es viajar a Marruecos en autocaravana y la ruta que hemos hecho nosotros para que te sirva de inspiración. Además, vamos a contestar todas aquellas preguntas que nos han hecho por Instagram durante el viaje, así que no te pierdas el vídeo. Vamos por orden. El principio es cruzar la frontera. ¿Qué nos pidieron al cruzar la frontera? Pues preparamos muchísima documentación, preparamos muchas cosas y al final pues no nos pidieron sino el pasaporte y el pasaporte COVID y poco más. La documentación del coche, la que tienes que tener para poder circular en España y nada más en realidad, aunque teníamos pensado que nos iban a pedir pues mucha documentación incluyendo la del perro. Un certificado de importación a Marruecos, un certificado de salud y demás, pero al final no nos pidieron nada, vieron al perro y pasaron de él. Lo único que le interesaban eran tres cosas: drogas, drones y armas. De hecho, me preguntaron si tenía un bazooka, pero eso me preguntaron entre risas. Pero sí que estaban muy pendientes de si llevábamos pues drogas o drones. Les interesa mucho el tema de los drones. Una vez que cruzamos la frontera, ya con los pies y también las ruedas en Marruecos, nos dispusimos a buscar una zona donde pasar la primera noche. Elegimos un lugar con vistas a la isla de Perejil y aunque en principio tratamos de cobijarnos un poco del viento que hacía ese día, vino a dar con nosotros los militares de Marruecos y nos pidieron que no pasáramos la noche en ese lugar, en esa zona, porque no era muy segura y que en su lugar le siguiésemos y pasásemos la noche frente a su cuartel. Así fue como hicimos, no lo dudamos, la verdad, y todo fue bastante bien. Estábamos en una zona resguardados, cuidados y empezamos a aprender que realmente Marruecos cuidan a los turistas como oro en paño. El siguiente punto que visitamos en Marruecos fue Chefchaouen, conocido como Pueblo Azul de Marruecos, y para visitar este lugar nos quedamos en un camping. Era el primer camping en el que nos quedamos en Marruecos y la verdad es que nos sorprendió bastante. Evidentemente no tiene las terminaciones que puedes esperar de un camping como en el resto de países de Europa, pero contaba con absolutamente todos los servicios, incluidos electricidad. Era bastante espacioso, contaba con sombra y a pocos minutos andando llegabas hasta el centro de la Medina, así que no podíamos pedir mucho más. Dato importante: para llegar al camping de Chefchaouen con una autocaravana grande como la nuestra, tienen que ir por las calles principales, no se metan por las calles secundarias. Normalmente los GPS van a intentar acortar el camino para llegar por la ruta más rápida, pero tienen que ser muy inteligentes en este caso porque la carretera de Chefchaouen es un poco rarita, es decir, que es muy empinada y con calles muy estrechas. Por lo tanto, miren el GPS las calles más amplias y si tienen alguna duda, párense, bajen y caminen, porque la verdad es que a nosotros nos costó un poco llegar hasta el camping. Y el siguiente punto en el que fuimos a parar es al bosque Los Cedros. La verdad es que este punto en el que pernoctamos libremente nos gustó muchísimo. Es una pasada pernoctar en plena naturaleza, rodeado de monos salvajes, aunque tuvimos algún que otro susto. Pero fue impresionante, es un punto que recomendamos bastante. Desde luego. Y la recomendación principal que les doy yo a nivel personal es que no alimenten a los animales salvajes, porque yo cometí el error y me llevé un zarpazo. Y muy aparte de la mala experiencia con los monos, conocimos a personas encantadoras que nos brindaron su amistad sin pedirnos nada a cambio. Al final terminamos comprando algún recuerdo a estas dos personas, pero nos llevamos más que ese recuerdo material, nos llevamos un recuerdo a nivel sentimental. Tras salir del bosque de los Cedros, cruzamos la carretera del Atlas. La verdad es que es una carretera que, bueno, me esperaba que intimidase mucho más, pero es una carretera bastante amplia en la que se puede circular sin ningún tipo de problema. Y además es que la están ampliando, están mejorando la infraestructura de carreteras por todo Marruecos. Y esa carretera en concreto la estaban mejorando muchísimo, la estaban haciendo muy amplia. Aún así tuvimos que descansar a mitad de camino, porque nuestro trayecto nos llevaba hasta Merzouga.
pero pernoctamos en un camping que se llamaba el Camping Jurassic, y es un camping muy peculiar en el que venden fósiles y demás. Lo que más nos gustó de este camping, además de tener todos los servicios que teníamos incluido en el precio hasta la lavadora, es que tenían piscina, y era una piscina ecológica que no utilizaban ningún tipo de producto químico, y luego ese agua la aprovechaban para riego. Y siempre estaba continuamente renovándose ese agua. La verdad es que lo pasábamos muy bien en este camping. Sin duda ninguna íbamos superándonos a medida que avanzábamos en cuanto a todo lo que encontrábamos dentro de los campings, ¿eh? Íbamos escogiendo cada camping mejor que el otro. Bueno, tras unas 4 horas, 5 horas circulando por carretera, llegamos hasta el desierto del Sáhara, donde empieza el desierto del Sáhara. Llegamos a Merzouga. La primera noche la hicimos en un hotel. La verdad es que no nos gustó mucho porque, a pesar de que no era muy caro, creo que nos cobraban 5 euros, los enchufes estaban todos rotos, no había dónde vaciar ni llenar las aguas de la autocaravana, y encima fuimos a pedirnos una consumición dentro del hotel y nos clavaron. Fue bastante caro, no recordamos el precio ahora, pero fue muy caro, no nos hizo mucha gracia. Pero también es cierto que el propio hotel está dentro de las dunas, o sea que es una experiencia que no vamos a olvidar nunca. Al día siguiente decidimos irnos a otro hotel, que ya este sí que tenía pues todos los servicios, estaba más preparado para autocaravana, tenía una piscina por la que no nos cobraban, porque en el otro hotel nos cobraban 5 euros por utilizar la piscina por persona. Esto nos dijeron que era bastante común en Marruecos en este momento porque había sequía, tenían 13 años de sequía, y entonces para los hoteles era muy caro mantener una piscina y cobraban, aparte de la estancia, 5 euros por persona para poder utilizar la piscina. Y en este camping hubo una mañana en la que nos dimos un homenaje, ¡qué homenaje!, con un pedazo de desayuno enorme, típico marroquí, que la verdad es que inolvidable. Fue una de las cosas con las que completamos esa estancia y lo recomendamos también. Una anécdota de este sitio es que al entrar nos costó muchísimo porque tuvimos que hacer varios intentos porque la entrada estaba en mal estado, y bueno, al final pudimos entrar, pero fue bastante complicado para un vehículo como el nuestro, por supuesto. La sorpresa es que al salir habían arreglado la entrada para nosotros. Es una de las cosas que a mí me sorprende de Marruecos. Son gente que se desvive por dar un buen servicio al turismo. Pero antes de marcharnos de Merzouga, decidimos ir con nuestra autocaravana hasta las dunas y allí generar unos recuerdos maravillosos que perdurarán el resto de nuestra vida. Circulamos por una carretera solitaria en medio del desierto durante unas 4 horas y al final llegamos a nuestro destino. Tras partir de Merzouga nos fuimos directamente a Zagora. Aquí nos quedamos varios días en un camping en el que nos trataron muy bien y que teníamos acceso a la piscina de un hotel 5 estrellas que estaba justamente al lado, y cenamos también en este camping porque nuestro anfitrión cocinaba para la gente del camping, tenía que avisarle con un poquito de antelación, y podías comer pues cuscús, tajín, y cenamos una noche increíblemente bien, y la verdad es que fue una experiencia que recomendamos que vivan porque es que es increíble cenar bajo las estrellas, entre las palmeras, comida marroquí, increíble, o sea, de verdad que lo disfrutamos muchísimo, la comida me sabía hasta mejor. Lo cierto es que al llegar a este camping precisamente tuvimos un pequeño susto porque nos empezaron a perseguir unas motos y claro, nosotros al percatarnos de que nos seguían a la autocaravana allá donde íbamos, nos trabamos un poquito. Y al final lo que pasó fue... Bueno, es que Marruecos es un país muy especial en muchos sentidos. Nada más llegar a Zagora, vimos que había una persona bajo una palmera con un móvil en la mano y una moto, y estaba como vigilando la entrada del pueblo. Y cuando entramos, inmediatamente cogió el móvil y empezó a llamar por teléfono. Esto resulta un poco sospechoso. 30 segundos después de que pasamos por ese sitio, aparecieron 2 motos de frente a nosotros, en sentido contrario. Luego, las motos dieron la vuelta por detrás de nosotros y empezaron a seguirnos. Como no podíamos correr demasiado y nos pensábamos quedar en el pueblo, mi intención fue pararme y que vieran que no veníamos solos y hablar por el walkie, aunque realmente veníamos solos. Hice la pantomima que estaba hablando con alguien por el walkie. Nos pasaron por un lado las motos, me vieron hablar por el walkie, pero vinieron a dar con nosotros. Al final,
No era otra cosa sino simplemente ofrecernos el camping de su familia, que ellos tenían un camping y que, bueno, que querían ofrecernos pues sus instalaciones y que tal. Pero ya nosotros teníamos decidido a qué camping íbamos a ir y tuvimos que decirles que no. Y para nada se molestaron ni nada, nos dijeron que bienvenidos a Marruecos. Incluso nos acompañaron hasta la entrada del camping al que le dijimos que íbamos a ir. O sea, imagínense hasta dónde llega la amabilidad de esta gente. Y el contraste de lo que nosotros íbamos pensando con nuestros prejuicios, que lo menos que pensábamos era que nos iban a robar, sí. Y mira al final cómo acabó la cosa. Sí. Terminaron escoltándonos hasta la puerta del camping de la competencia. Imagínense la amabilidad de esta gente. El siguiente punto que visitamos en nuestro viaje a Marruecos fue a Ibn Adoub, un casar espectacular que te recomendamos que visites y para el cual nos quedamos en un camping que también tiene un restaurante en el que comimos bastante bien. El único pero quizás de este camping era que no contaba con todos los servicios. Bueno, pero estaba bastante bien. Era suficiente para visitar el casar. No tenía para vaciar aguas grises y tenías que vaciar el poti en el baño del restaurante. Pero sí que tenía paraguas limpias y electricidad. Y bueno, y podías pasar la noche muy tranquilo en un sitio totalmente protegido y que está a 5 minutos caminando de Casar. Y con unas vistas increíbles. De ahí partimos a Marrakech, la famosa ciudad de Marruecos. Bien, entrar con nuestra autocaravana dentro del tráfico de Marrakech en plena hora punta fue toda una experiencia. Además que fuimos a estacionar en un aparcamiento privado que hay frente a la principal plaza de Marrakech y frente a su principal mezquita. El punto es increíble, pero llegar hasta ahí fue toda una experiencia con nuestra autocaravana en plena hora punta. De todos los lugares que vimos en Marruecos, uno sin duda de los que más nos gustó fue Marrakech. Tiene un ambiente brutal y es un contraste muy grande lo que te puedes encontrar durante el día en cualquier zona de su ciudad con lo que te puedes encontrar en la noche. La verdad es que se llena muchísimo y adquiere una vida que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. De verdad que lo recomendamos. El siguiente punto que visitamos en Marruecos fue Mohamedia. Realmente nuestra intención era visitar Casablanca, pero al ver que en el Parc Fornayn no había ningún camping, ningún área, ningún aparcamiento que estuviese bien valorado, decidimos quedarnos a las afueras, en esta ciudad de Mohamedia, y desplazarnos en tren hasta Casablanca. Casablanca, situada al oeste de Marruecos, es una de las ciudades más grandes del país, con una población de más de 4 millones de habitantes. Un lugar de sorprendentes contrastes que alberga auténticas maravillas como su icónica mezquita de Hassan II o su peculiar zoco de las aceitunas. Y el último punto que visitamos en nuestro viaje por Marruecos fue Asila, un lugar que nos sorprendió muchísimo y que la verdad es que sin lugar a dudas te recomendamos también. En Asila hay 2 campings con todos los servicios básicos, ambos a 2 pasos del centro de la Medina, desde la que por cierto se pueden contemplar uno de los atardeceres más bonitos de Marruecos y de la que saldrás eclipsado por su esencia artística. Bueno, nuestra impresión final sobre Marruecos es que al principio fuimos con mucho miedo, ¿vale? Todo el mundo veníamos intoxicados de todo lo que nos dijeron, nos advirtieron de que era un país peligroso, que igual nos robaban, que igual se metían con nosotros, que las mujeres allí una cosa, esto, lo otro. Al final descubrimos que Marruecos es un país que cuida muchísimo al turista. A ver, no me malinterpreten, en muchos sitios te vas a ver acorralado y acosado por los comerciantes de la zona, pero puede que te sientas intimidado, pero en realidad, si tú no quieres comprar, no compras y no va a haber ningún problema, nadie se va a enfadar. Ellos simplemente quieren ofrecerte sus productos, nada más, y negociar contigo un precio que a ellos les parezca justo y a ti también. Pero que en realidad Marruecos es un país bastante seguro. Evidentemente, si te sales y vas a hacer un turismo un poco de aventura y te sales de las principales ciudades y te vas a sitios recónditos, puede que tengas algún otro riesgo que nosotros desconozcamos, pero dentro de las ciudades y dentro de las zonas turísticas
Marruecos es un destino impresionante e increíble. Tienes que ir, eso sí, con la mente muy abierta y dejarte llevar un poco. A medida que tu viaje va transcurriendo, vas aprendiendo muchas cosas sobre ellos, te vas adentrando en su cultura y te vas adaptando y lo vas disfrutando mucho más. Como ha dicho Daniel, hay momentos en los que tienes ciertos miedos, ciertas dudas en ciertas situaciones, pero la verdad es que notarás que todo esto se disipa y que siempre es con un motivo de venderte algo o de acercarse a ti para proponerte alguna cosa. Nosotros no notamos nada de ningún tipo de... No nos sentimos increpados ni sentimos ninguna situación violenta ni extraña. Y yo como mujer viajando por Marruecos, la verdad es que tampoco. De hecho, muchas personas nos preguntaron acerca del pañuelo. Lo llevé, pero no lo llegué a usar nunca. Es cierto que si hubiésemos entrado en alguna de las mezquitas que se pueden visitar interiormente, ahí sí que me lo tendría que haber puesto, pero no se dio el caso y en el resto del viaje no tuve tampoco que usarlo en ningún momento, ni sentí nada, miradas muy extrañas ni cosas raras. El único consejo que le podemos dar acerca de seguridad que vimos nosotros y que vivimos nosotros es que en zonas recónditas, si ven a alguien en la carretera diciéndote que te pares, que le des agua, niños, mujeres, esto quizás es un cebo, ¿vale? Nos advirtieron que no nos parásemos en esos sitios. No sabemos por qué, no sé si es porque luego viene un vendedor a molestar y tal, no lo sabemos, o si viene alguien a robarte, no lo sabemos. Pero hicimos caso a los consejos que nos dieron los propios marroquíes, de que en estos sitios no nos parásemos nunca, que continuáramos nuestra marcha y no tuvimos ningún inconveniente. Es el único consejo que les podemos dar. Y respetar la velocidad porque hay muchísimos radares, muchísimos, y muchos controles. Es una pasada la cantidad de controles policiales que hay. En definitiva, Marruecos, por supuesto, que es un país bastante más pobre que Europa, pero está en vías de desarrollo. Y la verdad es que con la disciplina que tiene esta gente y la capacidad de trabajo que tiene, esperamos que tengan un futuro muy próspero. Pero como turistas les recomendamos que viajen a Marruecos porque es un destino que merece la pena y es un destino muy seguro. Al final es una cuestión de saber al país al que vas a encontrarte muchos contrastes y cosas muy diferentes, y con respeto y adaptación yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo. Ha llegado el turno de preguntas y respuestas. Vamos a contestar a todas aquellas preguntas que nos han hecho en el Instagram durante nuestro viaje a Marruecos. Empezamos con la ronda de preguntas y respuestas de todas aquellas cosas que nos han preguntado por Instagram. La primera pregunta es: ¿llama mucho la atención la autocaravana en Marruecos? Sí, la respuesta es muy contundente. Nuestra autocaravana realmente llama la atención a casi cualquier sitio al que vayamos. Quizá entre los autocaravanistas es más normal, pero cuando estás atravesando un pueblo, sea donde sea en Francia, sea en España, sea en Marruecos, la gente se vira a mirar la autocaravana. Y en Marruecos principalmente les llamaba muchísimo la atención porque no hay tanto turismo en autocaravana. Sí hay, pero no hay tanto. Incluso en algún momento durante el viaje nos dimos cuenta de que lo confundían con un autobús. Sí. Otra de las preguntas que nos han planteado es si es seguro viajar a Marruecos siendo una mujer y haciéndolo sola. La verdad es que en este sentido, hombre, yo no viajaba sola, no puedo nada más que hablar sobre mi propia experiencia, y en este sentido en ningún momento me sentí intimidada, ni tuve ninguna situación turbia, ni nada extraño. La verdad es que me sentí bastante cómoda. Evidentemente, siendo mujer o hombre, pero especialmente mujer por la cultura que ellos tienen, tienes que saber a dónde estás viajando y tener cierto decoro a la hora de vestir, guardar ciertas precauciones, pero lógicas. Siguiendo la lógica, no vas a tener ningún tipo de inconveniente porque yo no lo tuve, la verdad. Siguiente punto. ¿Naira tuvo que usar el pañuelo? Pues la verdad es que no. Sí que lo llevé. En los preparativos estaba incluido el pañuelo porque teníamos ciertos miedos con respecto a ese tema, pero no lo llegué a usar en todo el viaje. Sí es cierto que sabemos que si hubiésemos visitado las mezquitas que se pueden visitar por dentro, lo hubiese tenido que usar, pero no se dio el caso y en ningún momento lo usé. Siguiente pregunta. ¿Es seguro y es seguro para ir con autocaravana? Bueno, tema de seguridad, siempre y cuando te mantengas en las zonas turísticas, en ciudades y demás, yo creo que no vas a tener inconveniente ninguno. Son gente que protege mucho al turismo. Y por otro lado, ¿es seguro para ir con autocaravana? Quiero entender que la pregunta va por temas de carretera y demás. Si te mantienes en la carretera principal y vas a las principales ciudades, no tienes que tener ningún tipo de problema. Desde luego
que hay sitios que son muy estrechos, pero como cualquier otro sitio del mundo, tienes que tener cuidado de por dónde te metes y demás, pero en las principales carreteras circulan camiones, circulan autobuses, circula todo este tipo de vehículos grandes, o sea que con autocaravana no deberías tener ningún problema. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿qué tal la comida? Y en este sentido nosotros la verdad es que no lo pasamos nada mal en Marruecos. Nos dimos un buen par de gustos, la comida que probamos está muy rica y es una de las cosas que te recomendamos en tu viaje, que pruebes la gastronomía local porque es una oportunidad que no se te presenta en otra ocasión y merece mucho la pena. Bueno, con respecto al tema de la comida, nos gustó particularmente el tagine, el couscous y la pastila. Es como una especie de tarta, lleva canela y azúcar y demás y lleva pollo y está muy rica. Tema de precio, pues yo diría que en las zonas turísticas los precios es algo normal. Entre 8 y 15 euros puedes encontrar cualquier plato. Y prueba los dátiles que son brutales. Otra de las preguntas que nos han planteado es sobre los animales abandonados, tanto perros como gatos, si hay muchos y cuáles son las condiciones en las que están. Bien, es un tema bastante controvertido, delicado y sensible. El tema de los animales en Marruecos está complicado, pero están luchando para vacunarlos a todos, para esterilizarlos a todos. Hay varias asociaciones que están intentando controlar todo este tema, pero queda mucho trabajo por hacer y sí, hay muchos perros abandonados, muchos gatos abandonados y en condiciones complicadillas. Bueno, al final nos quedamos con eso, con que se está progresando, se están haciendo progresos en ese sentido y es algo que no debe enturbiar tu viaje. Sé que a muchos les puede afectar más que a otros, pero bueno, que al final lo cierto es que se está trabajando en ello. Siguiente pregunta, ¿qué tal es pernoctar? Hombre, la verdad es que pernoctar en general en Marruecos es una pasada porque hay cantidad de sitios impresionantes con paisajes alucinantes. En general es muy tranquilo y hay un montón de lugares en los que puedes pasar noche, desde camping propiamente, desde las instalaciones que tienen los hoteles que también tienen una zona como de camping y algún que otra área, así que no hay problemas para pernoctar. Por supuesto que también tienes la opción de pernocta libre, depende de lo aventurero que seas y de lo arriesgado que seas. Nosotros hicimos muy pocas pernoctas libres y en las que lo hicimos no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Principalmente nos quedamos en camping porque no hay GLP y nuestra nevera trabaja con gas. Entonces tuvimos que conectarnos siempre a la electricidad para evitar consumir el GLP que teníamos. Aparte es una opción bastante cómoda y económica. No vayas pensando que vas a encontrar los precios de España ni del resto de Europa. Son bastante económicos, merece la pena. A nosotros nos compensaba por el tema de la electricidad y en más de una ocasión he de decir que también por las piscinas. Porque con esos calores... Sí. Los campings valen normalmente entre 5 y 10 euros. Bien, última pregunta. ¿Vais a hacer alguna guía para los que queramos visitar el país? Esta es una muy buena pregunta. Y bueno, vamos a soltar un poquito de prenda. Sí es verdad que estamos trabajando en una guía. Próximamente daremos más noticias sobre este tema. Y bueno, esperamos que les guste y nos está conllevando bastante trabajo y esperamos que el resultado les guste. Bien, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios porque estaremos encantados de solventarla. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Así que no te olvides de suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!